Muchachos, desde los confines de la virtualidad, perdón, una nueva entrega para esto que hemos dado a llamar Cálculo 1 para ITS. Muchachos, ahora comenzamos a separar un poquitito lo que es FAE, ¿sí? Y de lo que es Cálculo 1. Este video es específicamente para Cálculo 1, ya iniciando el primer tema, que es integrales, ¿sí? Pero para eso vamos a dar antes el concepto de primitiva y recomendarles que puedan leer, además de las notas que tienen, en el Piskunov, es el autor, Cálculo Diferencial e Integral, tomo 1, y en la otra bibliografía que habíamos hablado en el curso era Stewart, Cálculo, ¿sí? Este es un libro más moderno, bastante más moderno, más amigable, con dibujos, pero el otro es un libro muy bueno y se entiende bien también, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a dedicar a lo que se conoce con el tema de primitiva, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo una cajita aquí, ¿sí? E introduzco una función f de x y quisiera extraer otra función f, que le voy a llamar f grande, tal que la derivada de la salida, o sea, tal que la derivada de la salida es la entrada, ¿sí? Ustedes van a ver que el pizarrón tiene una pequeña oscilación, por lo cual se manifiesta en el video. La derivada de la salida es la entrada. Bueno, a esa función que yo encuentro, tal que la derivada de la salida es la entrada, a esta función le voy a decir que es una primitiva de la función f. Y acá voy a poner un simbolito que es este, que es el símbolo de primitiva, ¿sí? O sea, diremos que f es una primitiva de f chica, ¿sí? O sea que la f grande que encontré es una primitiva de f chica. ¿Y cuál es la notación que voy a emplear? Bueno, acá viene un detallecito, mirá. Primitiva de f chica es f. Pero esto tiene un detallecito, que en realidad una vez que vos encontraste una primitiva, ¿sí? Si vos encontraste una primitiva f, eso quiere decir que la derivada de f es f chica, entonces mirá la siguiente observación. Si tú a la primitiva que encontraste, f grande, le sumás una constante y derivás, te vas a encontrar algo que es la derivada de la suma, y es la suma de las derivadas, y entonces la derivada de una constante es 0, y la derivada de f grande, por ser una primitiva, es f chica. ¿Eso qué quiere decir? Que si encontraste una primitiva y le sumás una constante, entonces tenés toda una familia de primitivas. Entonces, en realidad, lo voy a hacer ahora, pero después no lo voy a usar tan formalmente. Uno debería escribir algo así. Si encontraste una primitiva que es f, entonces tenés una familia de primitivas. F de x más k con k perteneciente a los reales. ¿Sí? Hay una familia de primitivas. Es decir, si vos geométricamente me encontraste una primitiva de x y f de x y me la bosquejaste, hiciste algo así, esta es la función que encontraste primitiva, entonces vas a tener un conjunto de primitivas que sumándole una constante, o sea, te la trasladan en el sentido del eje de las x. Es decir, va a aparecer algo así, ¿sí? O hacia arriba. O sea, tenés un conjunto infinito de primitivas. Obviamente que llegado el momento, nuestro problema va a ser encontrar una primitiva, ¿sí? O sea, repito, ¿qué es una primitiva? Dada una función que es una primitiva, es otra función f de x, tal que su derivada es f chica, ¿sí? Y entonces el simbolito este, a pesar de que representan todas las primitivas, yo lo usaré en algún momento como que estoy buscando solamente una primitiva. O en su defecto, usaré esta terminología, pondré algo así.
a primitiva de f de x es igual a f de x más una constante. ¿Tá? Esa constante involucra todas las primitivas. Bien, visto esto, lo que vamos a ver es lo que se conoce como primitivas elementales. ¿Sí? Entonces, primitivas elementales son las primitivas que se deducen básicamente aplicando derivadas. La primera que pienso proponerles es la primitiva de e a la alfa por x. ¿Sí? Entonces digo, les pregunto, ¿qué funciones son las que derivadas me dan e a la alfa por x? Bueno, va a ser e a la alfa por x sobre alfa más una constante, siendo alfa un número real y distinto de cero. No sé, pero pará, ¿cómo te atreves a escribir eso? Y bueno, si esta es una primitiva, entonces e a la alfa x sobre alfa derivado, si es una primitiva, la derivada de esto debería darte e a la alfa x. Veamos. Es una constante, así que no preciso aplicar la derivada a una división. Dejo la constante y derivo el numerador. Y recuerdo que la derivada de e a la alfa x era e a la alfa x por la derivada de quién? Del exponente de alfa x, que es alfa. Se me cancelan y efectivamente me queda e a la alfa x. Es decir que esta es una primitiva, esta expresión es una primitiva de e a la alfa x. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te preguntara una primitiva de e a la 2x, bueno, uno podría decir que la primitiva de e a la 2x es e a la 2x sobre 2 más c, más una constante. Te preguntara la primitiva de e a la menos 1 medio de x, bueno, sería e a la menos 1 medio de x dividido menos 1 medio más c. Bueno, acá tenés una división de fracciones, entonces te queda menos 2 e a la menos 1 medio de x más c. ¿Sí? Recordá que esta expresión solamente es útil cuando es e a la alfa x. Borro aquí. Y vayamos a la siguiente primitiva elemental. ¿Sí? 2. La primitiva de seno de alfa x de x. Con alfa, evidentemente, diferente de 0. Bueno, la primitiva de seno. Yo recuerdo, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Así que acá voy a tener que poner menos coseno de alfa x sobre alfa, más una constante. ¿Por qué? Bueno, como ejercicio, derivame esto tú y vas a ver que te da esto. Derivá coseno y la derivada de coseno es menos seno. Y con el menos te queda más. Por ejemplo, suponte que tienes que buscar la primitiva de seno de pi por x. Este de x lo único que indica es la variable respecto a la primitiva que estoy buscando, ¿sí? Porque acá vos podés tener más de una variable. Bien, entonces agarro y digo, la primitiva de seno de pi por x es menos coseno de pi por x sobre pi, más una constante, ¿sí? Bueno, estamos en la 2, la 3 va a ser la primitiva de coseno de alfa x de x. ¿Qué función derivada me daba coseno? Y ahí recordamos que la función que derivada te daba coseno era seno. Entonces va a ser seno de alfa x sobre alfa más seno. Tenemos un ejemplo aquí. La primitiva de coseno de 2x de x es seno de 2x sobre 2 más una constante. Quiere decir que ya tenemos tres primitivas elementales
Voy a borrar esto aquí. Cuatro. Me propongo buscar la primitiva de una constante. ¿Qué funciones su derivada te dan una constante? Y bueno, tiene que ser k por x, porque la derivada de k por x es k, y le agrego una c. Por ejemplo, si te preguntara la primitiva de un medio, me responderías un medio por x más c. Entonces que ahora va a empezar, digamos, para los que han aprendido derivada en esta virtualidad, una especie de confusión entre la derivada y la primitiva, digamos, ¿sí? Pero bueno, está, cuestión de practicar. 5. Imagínense que yo intento buscar la primitiva de 1 sobre x. Le digo, bueno, ¿qué función derivada me da 1 sobre x? Y bueno, acá no hay que más que recordar el logaritmo del valor absoluto. La derivada del logaritmo era la derivada del argumento, que es 1, sobre el argumento, que es 1 sobre x. Y de esta no me hace un ejemplo porque es obvio. 6. Me pregunto por la primitiva de x a la alfa, con alfa distinto de menos 1. ¿Y por qué pongo alfa distinto de menos 1? Y porque alfa igual a menos 1 es 1 sobre x. Así que ya lo tengo considerado aquí. Y bueno, la primitiva de esta expresión va a ser x a la alfa más 1 sobre alfa más 1 más c. Me dice, pero ¿cómo estás seguro que es eso? Bueno, las primitivas elementales se demuestran derivando. Si yo quiero derivar x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, es la derivada de x elevado a un número real. Pasamos el exponente, alfa más 1, le quitamos un 1 al exponente. Esto es una expresión que es constante, por lo tanto queda. Y fíjate, se cancelan y se cancelan. Es decir, que te queda x a la alfa. Es decir, derivamos esto y te quedó x a la alfa. Entonces, ¿cómo funciona la primitiva 6? La primitiva 6 funciona de esa manera. Ejemplo. Suponete que tenés que buscar la primitiva de x. Esto es como tener la primitiva de x a la 1. Entonces el alfa es 1. Quiere decir que la primitiva va a ser x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, más una constante. Y eso te queda x a la 2 sobre 2 más c. ¿Sí? Suponete que buscas la primitiva de x a la 2. Ahora, ¿el valor de alfa cuál es? 2. Lo que va a ser x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más c. O sea, x a la 3 sobre 3 más c. Bien, y suponete que buscas la primitiva de raíz de x. Bueno, sabemos de las propiedades de la potencia que raíz de x es x a la 1/2. Entonces ahora el alfa es 1/2. Entonces te va a quedar x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más c. 1/2 más 1 son 3/2. O sea que te va a quedar x a la 3/2 sobre 3/2 más c. Ahora bien, voy a manipular un poquito algebraicamente esa expresión y te va a quedar así. Mirá. El 3/2 es una división, tengo que dividir entre 3/2, es multiplicar por el inverso. O sea que te queda 2/3 de x a la 3/2. Y después recordamos que a la m sobre n era raíz enésima de a la m.
son cosas que ya se han dejado de dar, ¿sí? Potencia de exponente racional. Entonces, esto te va a quedar 2/3 y te queda raíz cuadrada de x a la 3 más una constante. Bien, vamos a ver lo que se conoce como linealidad. Como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y digo bien, no es que esté confundiendo primitivas con derivadas, y cuando vos tenés una constante por una función, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, entonces esas dos propiedades combinadas te permiten asegurar que en las primitivas, en el cálculo de primitivas, se cumple lo que se conoce como linealidad. ¿Qué es eso? Si tú buscas la primitiva de una suma o resta de funciones, entonces equivale a buscar cada primitiva por separada. La primitiva de f de x más menos, perdón, buscas la primitiva de f de x más menos la primitiva de g de x. Y lo mismo si buscas la primitiva de una constante por una función, puede salir la constante y buscas la primitiva de f de x. Bien. Una aplicación de esta propiedad, una aplicación. Imagínate que busco la primitiva de 2 por e a la 2t menos 1 menos 4. ¿Sí? Uno mira así y dice, bueno, está, se complicó la cosa, pero fíjate, mira, se distributiva aquí, entonces te queda primitiva de 2e a la 2t menos 1 menos 8, acá perdón es de t, diferencial t. Vieron que ahora cambié, tengo diferencial t. Y ahora claramente me aparece una resta de primitivas. Así que es la primitiva del primer término, 2 pi a la 2t menos 1, menos la primitiva del segundo término. Bien, todavía no estoy en condiciones, puedo sacar el 2 porque está multiplicando con esta propiedad. Entonces te queda 2, primitiva de a la 2t menos 1, menos primitiva de 8. Pero recordá acá propiedades de potencia. Esto lo podés escribir así. E a la menos 1 por e a la 2t. Primitiva de... ¿Por qué puedo hacer eso? Y fíjate. Potencia es igual base, se deja la base y se suman los exponentes. La ventaja es que e a la menos 1 es una constante. Entonces sale afuera de la primitiva y me queda 2 por e a la menos 1. Primitiva de e a la 2t, diferencial t, menos primitiva de 8. Y ahora sí, muchachos, me fijo en la tabla y la primitiva de e a la 2t era e a la 2t sobre 2. O sea que te va a quedar 2 e a la menos 1 por e a la 2t sobre 2. Y la primitiva de una constante era la constante por t. O sea, te queda menos 8t. Te va a aparecer una constante acá cuando primitivices y otra constante aquí. Esas dos constantes las agrupo en uno y pongo más c. Obvio que puedo simplificar y agrupar nuevamente y me queda e a la 2t menos 1 menos 8t más c. ¿Sí? Entonces les propongo, ¿es verdad que si vos derivás esta expresión te da esto? ¿Es una primitiva? Bueno, me despido con un último ejemplito, muchachos. Acá voy a borrar. Y me propongo buscar la primitiva de un polinomio respecto de t, 2t cuadrado menos 3t más 4. ¿Sí? Bien.
les propongo buscar esa primitiva. Voy a sumar resta de expresiones, entonces busco la primitiva de 2t cuadrado, la primitiva de 3t y la primitiva de 4. Bien, acá apliqué la linealidad en su primera expresión. Ahora, fíjate, tenés una constante, el 2 sale afuera de la primitiva. 2, primitiva de t cuadrado, menos 3, primitiva de t. ¿Sí? Si querés acá podés sacar el 4, 4 y te queda un 1, primitiva de 1. Y bueno, ahora buscás la primitiva de t cuadrado y te queda la de t al alfa. T al alfa más 1 sobre alfa más 1, siendo alfa 2. Entonces te queda 2 t a la 3 sobre 3. Recordá como regla mnemotécnica que la primitiva en una potencia te aumenta el exponente, la derivada te lo baja de alguna forma. La primitiva de t es t a la 1 más 1 sobre 2, menos 3t cuadrado sobre 2. Y la primitiva de 1 es t, o sea te queda 4t. Y acá tenés todas las familias de primitivas, ¿sí? Te propongo que derives esto y que veas que te queda 2t cuadrado menos 3t más 4. Bueno muchachos, un primer video que le vamos a poner de título Primitivas 1 y acá les dejo algunos ejemplitos para que ustedes evalúen. Muchachos, fíjense, son 5 problemitas directos para que ustedes practiquen primitivas elementales. Así que me despido, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase de cálculo con primitivas 2.